planeta Tierra, acerca con microscopio, y lo que ve es un incendio, y al lado ve bomberos. Siempre que hay incendios, siempre veo bomberos. Entonces lo que relacionó la medicina tradicional es, donde hay una enfermedad, hay virus y bacterias, los virus y las bacterias son los causantes de las enfermedades. El doctor Hammer dice, no, los virus y las bacterias siempre han estado en el organismo, lo que pasa es que están en un lugar donde no molestan, se sabe que estamos llenos de virus y de bacterias en el organismo, pero el doctor Hammer dice, el cerebro los controla para responder a lo que se necesite en este programa de supervivencia, llamadas enfermedades por la medicina tradicional. Después vamos a ver cómo actúa. Bien, hasta ahí la cuarta ley. Y la quinta ley, que creo que es en el año 90 y pico, es la última ley que descubre y da a conocer que ya se aplica a todas las enfermedades, no solamente a los cánceres, sino que lo que dice es que desde un cáncer hasta un resfrío, todo es provocado por un shock psicobiológico, traumático y vivido en soledad. Hasta ahí vendría a ser como la quinta ley, es la filosofía de las otras cuatro leyes de la medicina germánica. Bien, esto vendría a ser como un resumen importante. Vamos a pasar a la que sigue. La primera ley, que es lo que estábamos diciendo recién. Porque hay mucho para contar de la historia del Dr. Hammer que no viene a lo que nosotros por ahí necesitamos como biodescodificadores para hacer una sesión. Está bueno sí saberlo, está bueno investigarlo, como por ejemplo que a él le sacaron la patente, la matrícula, perdón, y que estuvo preso también. Se dice que porque tenía un carácter, era de esos alemanes verborrágicos y con un modo de comunicar no del todo asertivo. Entonces cuando él descubre las leyes, empieza a decir, la humanidad tiene que saber esto, tiene que informarse de que hemos estado equivocados. Él lo hacía desde el lugar de, la medicina se ha equivocado, necesitamos dar una vuelta a todo esto. La verdad que un tipo iluminado en muchos aspectos, ¿no? En otros por ahí muy cuestionable, muy polémico. Pero con esa forma de comunicar y además diciendo que la medicina estaba equivocada, se ganó la enemistad de la medicina y de todos los médicos que habían estudiado durante años, y resulta que viene alguien de la nada a decir que todo eso no sirve para nada. Entonces, nosotros no decimos que la medicina no sabe nada, ni tampoco que no sirve para nada, sino que se complementa totalmente y además que nos valemos y necesitamos de la medicina tradicional, porque con el diagnóstico médico nosotros podemos biodescodificar. Y además porque nunca le vamos a decir a un consultante, deja de hacer lo que tenés que hacer, vení que con las leyes biológicas te vas a sanar. No está en nuestras manos eso. Entonces, ¿qué dice la primera ley? Todo cáncer u coequivalente tiene un origen mental. Ya ahí es cuando la primera ley ya fue modificada y pasó de ser solo un cáncer a todas las enfermedades, ¿no? Todo programa especial con sentido biológico, SBS, tiene su origen en un DHS, síndrome de Dirk-Hammer. No se hagan lío con los nombres que no tiene importancia. Acá lo que le está diciendo es que todo programa especial con sentido biológico, toda enfermedad, tiene su origen en un DHS, que es un foco de Hammer, que es un shock inesperado, agudo y vivido en soledad, que ocurre simultáneamente en la psiqui, en el cerebro y en el órgano correspondiente, que es lo que dijimos antes. Un DHS, un shock biológico, un foco de Hammer, es una situación emocional estresante que no pudimos anticipar, para la cual no estábamos preparados. Tal DHS puede ser disparado, por ejemplo, por una separación inesperada, por una pérdida de un ser querido, por un enojo, una preocupación inesperados,
o por un shock abrupto por diagnóstico o pronóstico inesperado. También, a veces, cuando vas al médico, porque te duele cualquier cosa, y el médico te descubre algo y te da un pronóstico de eso que te descubre, y eso a veces es mayor shock que todo lo otro que venías teniendo, el dolor por el cual fuiste al médico y tu vida emocional en ese momento, etc. Entonces las causas del shock biológico pueden ser muchas, pero si se dan estas tres condiciones, que es inesperado, traumático y vivido en soledad, tiene todas las fichas para que produzca un foco de Hammer, y que si uno no lo resuelve, porque lo vive en soledad y no lo comparte, no lo puede hablar, no se puede sacar ese estrés de encima, el conflicto a nivel psicológico persiste, y al persistir con el tiempo decanta en el cuerpo. Si lo resolvemos, porque se resuelve externamente o porque le dimos internamente una vuelta de rosca para resolverlo, ese conflicto pasa, y a partir de ahí entramos en la fase de resolución del conflicto. Vieron que le habíamos dicho que en la segunda ley, ahora la vamos a ver, Mejor lo digo ahora porque tiene que ver con el hilo que estamos hablando. Toda enfermedad tiene dos fases, que es la segunda ley que vamos a ver ahora, una fría y una caliente. Fría es cuando estamos en conflicto, y caliente cuando se está resolviendo. En el momento en que se produce el DHS, esto provoca en el cerebro un foco de Hammer, ¿sí? Es decir, el DHS en sí mismo es el shock biológico vivido en soledad e inesperado, traumático, que produce a nivel cerebral el foco de Hammer, y que luego traspasa al cuerpo si el conflicto no es resuelto, dependiendo de la intensidad de lo traumático, de lo vivido, pudiendo provocar una enfermedad física, como por ejemplo el cáncer, o una enfermedad psíquica. Depende en qué sector se ubique y desarrolle el foco, tendrá diferentes repercusiones en nuestro organismo. 5 leyes biológicas. La ley 2, que es la que ya nombramos, todas las enfermedades llamadas programas especiales biológicos son bifásicas. Una persona que no haya resuelto su conflicto encontrará en la primera fase, la de conflicto activo, se encontrará, perdón, en la fase de conflicto. Si lo resuelve, entra en la segunda fase, la de curación, posterior a la resolución. Un conflicto inesperado interrumpe inmediatamente el ritmo normal de día a noche e inicia la fase activa del conflicto. El choque dispara el inicio de un programa biológico especial y significativo que permite al organismo, psiqui, cerebro y órgano, en ese orden, incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en contender con la situación imprevista. En algunos casos puede ser preferible no resolver el conflicto, sino reducir su intensidad a un nivel razonable antes que afrontar la segunda fase, la de curación. Ya vamos a ver por qué, porque hay conflictos que nosotros vamos a decidir no biodecodificar, porque suelen ser más complicados, como por ejemplo lo que tiene que ver con las constelaciones cerebrales, que son dos conflictos al mismo tiempo en el cerebro. El doctor Hammer decía que si se resolvía uno y quedaba el otro, probablemente, si era de territorio el otro conflicto, si había sido un conflicto muy intenso y perdurable en el tiempo, podía generar un infarto de miocardio. Y también, cuando los conflictos de la segunda capa biológica, no de la segunda ley, no confundamos ley con capa biológica, de la segunda capa biológica manejada por el cerebelo, que controla los órganos del cuerpo
que son las partes que protegen a los órganos principales. Esos tipos de cánceres son los que cuando se resuelven son los más complicados, pueden generar algún conflicto. Entonces, no son conflictos de territorio muy fuertes o de la segunda capa, o bien tratamos de resolverlos muy suavemente, cosa que la persona vaya poco a poco, paulatinamente, o directamente le decimos que primero vaya y siga con un tratamiento médico hasta que vaya con ciertas mejorías. Porque en general se dice que suelen tener este tipo de conflictos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Tercera ley biológica. La tercera ley es la del sistema ontogénico, como dijimos antes. A cada órgano, parte del cuerpo, le corresponde una capa embrionaria. Si queremos seguir ahondando un poco más, a cada capa embrionaria podemos decir que maneja una parte del cerebro, y a cada parte del cerebro que es manejada le corresponde un tipo de conflicto que, según como el mapa de la mente lo viva, repercute en el cerebro. ¿Sí? Pasado en limpio, el shock emocional, el DHS, se produce por una circunstancia externa, por alguna circunstancia interna, también puede ser por imaginación, por deducción de algunas situaciones, etc. La persona vive un conflicto inesperado, choqueante y vivido en soledad. Con esas tres condiciones tiene todos los números para generar una enfermedad o un programa biológico de supervivencia. Entonces, la primera parte es a través de mi percepción y mi mapa mental percibo un conflicto y casi que lo divido sí o sí entre los únicos 4 conflictos básicos que hay. A raíz de cómo lo vivo, repercute en el cerebro formando un foco de Hammer. Si el conflicto persiste, empieza a decantar en el cuerpo, y ahí es donde tenemos el programa especial de supervivencia, que no es más que, para el doctor Hammer y la medicina germánica, una respuesta de adaptación al medio para sobrellevar eso que es atípico, que me saca del estado de normal tranquilidad en el que estaba. ¿Sí? Entonces la tercera ley te dice que los cánceres secundarios y terciarios no son el resultado de células cancerosas que migran, sino que son un segundo o tercer DHS, foco de shock biológico, frecuentemente iniciado por un choque en el momento del diagnóstico o del pronóstico, que pone al individuo en una situación total de pánico, causando un nuevo conflicto o, más aún, varios nuevos conflictos, llevándolo a presentar cánceres adicionales. Acá lo que te quiere decir es que la tercera ley habla de la relación cerebro-mente-cuerpo y en qué parte del cuerpo repercute según en qué parte del cerebro repercutió el shock. Pero acá también lo que te está diciendo es que las llamadas metástasis no existen para la medicina germánica, sino que son otros shocks biológicos por preocupaciones de la vida en general, o porque algún diagnóstico o algún pronóstico nos generó más estrés y nos produjo otro shock biológico en otra parte. Por ende, otro foco de Hammer, por ende, si se sostiene en el tiempo, otra somatización, digamos.